Persones, puede ser. Me tienes que mirar a mí, ¿vale? Vale, comenzamos. La primera pregunta sería, la Audiencia Provincial de Valencia en el 2021 archivó la causa. El Tribunal Supremo, de alguna forma, ha ratificado lo que dijo la Audiencia Provincial. ¿Qué dijo en ese momento? Que no se había podido acreditar lo que es la procedencia ilícita del dinero. También en ese sentido no se pudo acreditar ese blanqueo de capitales. ¿Se equivocaron los medios de comunicación a la hora de publicar la información relativa al presunto blanqueo? Sí, desde luego que sí. O sea, el problema aquí es que los medios de comunicación enseguida pusieron el titular, que es muy guay el hecho de que cliquen continuamente a la noticia y fue así. De hecho, la justicia dio razón a Rita y a todos los concejales y lo seguiremos viendo en todos los casos que tiene pendientes el Partido Popular, o en la mayor parte de ellos por lo menos. ¿Crees que no había alternativa a la hora de publicar esa información? A ver, yo creo que los medios de comunicación también hacen su propio juicio y informan sobre todo eso. Entonces, a partir de los ciudadanos deben de coger la información no solo de un medio, sino de diversos, sobre todo de diversas ideologías, y a partir de ahí hacer su propio juicio de valor, porque cada medio está influenciado por una fuerza o una ideología, digamos. Se filtraron también unas conversaciones de María José Alcón, concejala del PP de Cultura, en la que hablaba con su hijo acerca del blanqueo y de alguna forma lo confirmaba. ¿Crees que esto fue ético? ¿La publicación? Sí, la publicación de estas informaciones y de esta conversación. Partiendo de la base de que Alcón estaba ingresada en un centro psiquiátrico, publicaba una conversación privada con su propio hijo me parece de todo menos ético y moral, vaya. ¿Cree que se vulneraron algunos derechos, en este caso de los acusados de la propia María José Alcón? Sí, desde luego, claro que sí. El derecho a la intimidad, el honor, como mínimo. ¿Cree que se respetó la presunción de inocencia a la hora de publicar este tipo de informaciones? No, desde luego que no. Además, teníamos unas fuerzas políticas opuestas al gobierno que lo influenciaban. Teníamos el Rita Leaks, teníamos continuas informaciones sacadas por la oposición que se han visto que no eran verídicas o por lo menos la justicia no ha podido comprobar su procedencia. Entonces, el mero hecho de que los medios de comunicación lo publicaran continuamente, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Camps, hubo más de 100 portadas en el país con Camps y luego ha archivado causa a causa siendo el beneficiado. Entonces, yo creo que los medios de comunicación tienen que replantearse la forma de comunicar los casos de corrupción. En general, los medios de comunicación, ¿crees que cumplen con el principio de presunción de inocencia? Sí, en parte, sobre todo porque hacen su labor de información. O sea, el medio de comunicación al final informa o debe de informar. El problema luego está en todos los programas que hay dentro de los medios de información y las opiniones que puedan dar dentro de ellos y que la gente pues al final acaba siendo influenciada por ellos. Pero al final el supuesto hecho sí que debe informarse. ¿Se llevó a cabo un juicio paralelo y mediático? Totalmente cierto. Sobre todo desde la oposición y sobre todo en la calle. Y se vio. Y bueno, y luego la justicia lo ha corroborado así. Entonces, de alguna forma, podrías explicarnos, ¿no?, que se dio esa también llamada pena del telediario, ¿no? Totalmente cierto. De hecho, se abrían los telediarios con noticias sobre Rita, noticias sobre Camps, y era continuo el hecho. Entonces la gente al final yo creo que te influencias un poco de lo que ves en la televisión y haces un juicio de valor un poco erróneo, porque no coges información, sino coges opinión, recoges opinión, información. Entonces tu juicio ya está más o menos orientado hacia un lado u otro. ¿Cree que en estos momentos lo que es el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación, ¿vale?, lo que es el trabajo en sí, contiene más opinión que información? Sí, o sea, esto tallado, ¿eh? Sí, ¿no? Pues la pregunta, repítemela. Sí. ¿Crees que el trabajo de los medios de comunicación en estos últimos tiempos o en estos últimos años contiene más opinión que información? Yo no creo que contenga más opinión que información, sino que contenga información sesgada. Es decir, se informa lo que se quiere informar, y sobre todo sobre lo que se quiere informar. El caso lo tenemos, por ejemplo, en comparativo en un telediario o en un programa de La Sexta, en un programa de Antena 3.
por hacer un ejemplo. Pero sí, totalmente la información es sesgada y se informa de lo que ese medio de comunicación o su línea editorial quiere hacer. ¿Y cómo crees que los medios de comunicación deberían informar mejor? A ver, el problema está en que vivimos, yo creo, en una continua lucha por audiencias. Entonces, si los medios de comunicación funcionasen como medio de información, dejarían de poder competir porque al final todos informarían de lo mismo. Entonces, la ideología o la editorial que cada uno tenga es inevitable, yo creo, al final, porque su audiencia es su audiencia y no le vas a quitar una audiencia a la contraria. Entonces, ¿cómo deberían de informar? Yo creo que, para empezar, en el momento salga un caso de corrupción, un caso en que la inocencia de alguien esté en entredicho, yo creo que a partir de ahí es cuando tienen que, uno, informar, y hasta que el juez, porque todos creemos en la justicia, o por lo menos este país tiene uno de los tres poderes es la justicia, hasta que un juez no diga lo contrario, esa persona es inocente, no se puede directamente juzgar desde la televisión. ¿Cree que la imagen de la exalcaldesa y de sus concejales va a poder ser reparada en algún momento? Yo creo que a nivel social sí. De hecho, vayas donde vayas, si preguntas por Rita, yo creo que al final nunca se manchó del todo su imagen. Lo han intentado muchísimas veces, pero bueno, la primera muestra de ello es que si el Partido Popular vuelve a la alcaldía, la promesa de María José Catalá fue que nada más llegar una plaza sería para Rita Barberá. Y yo creo que eso a la gente no le va a sentar mal. Entonces, eso es una muestra de que el pueblo, o sea, los votantes, no creen, o sea, siguen pensando que Rita fue inocente porque así lo ha dicho el juez, pero aún así ese juicio de telediario que se hizo, ese juicio mediático, no influyó tanto en la opinión de la población. A un cargo público se le tiene menos en cuenta la presunción de inocencia, el derecho a la propia imagen, la intimidad personal y familiar. Totalmente, porque al final entran los medios por el medio. Entonces, valga la redundancia. Entonces, el hecho de que los medios de comunicación te persigan, busquen información sobre ti, investiguen, ya se te juzga diferente a la población en general. Pero también va un poco en lo que es el cargo, ¿no? Totalmente. Sí, estoy de acuerdo. Los periodistas y los políticos al final se nutren, ¿no?, entre ellos. No te puedo rebatir eso. Sí, es cierto. El anterior secretario general del PP, Teodoro García Egea, llegó a decir que Barberá murió sin poder defenderse. ¿Qué opinas acerca de estas declaraciones? Fue verdad. Cuando vino, iba a declarar en el Supremo, justo, casualmente falleció de una cirrosis en un hotel de Madrid. Yo creo que ya no defenderse, o sea, hasta el momento en que Rita no hubiera... ¿Te repetir la respuesta? ¿Quieres repetir? Sí. Claro, lo que quieras, si quieres. Vale. Si quieres te vuelvo a hacer preguntas. No, tinc la resposta. Espera. Te la respondo. Claro, si vols esperar. A ver, yo creo que sí, o sea, Rita murió sin poder defenderse tanto a nivel de juicio como a nivel sobre todo social. O sea, yo creo que en el momento Rita hubiese sido archivado su caso, yo creo que la reposición social de poder andar por la calle y que la gente no te mire mal, que la gente no diga, uy, mira Rita lo que ha hecho, cuando Rita no hizo nada, yo creo que realmente el poder ser defendido ya es a nivel social. O sea, hemos llegado a un momento en el cual tu honor se repone a nivel social. Es como el ejemplo de Camps, por ejemplo. Continuar. Ahora, la segunda pregunta. Cuando estalló el caso Taula, los principales miembros del Partido Popular dejaron caer que Rita Barberá tenía que dimitir. Entonces, el propio partido de alguna forma también ayudó a la caída en desgracia de la propia Barberá, es decir, no solo fue culpa de los medios de comunicación. No, desde luego, o sea, el Partido Popular se equivocó totalmente y así lo admitió Isabel Bonich en su despedida en Corts. Yo creo que el juicio mediático al que se sometió ese caso
afectó tanto a nivel externo, o sea, a nivel externo, digamos, del partido, a nivel propio de Rita Barberá como persona, a nivel de los concejales y a nivel partido. Nos alimentamos mucho del caso a nivel mediático y la oposición tuvo mucho protagonismo en ello y nos dejamos llevar. Y yo creo que nos equivocamos, así lo admitió Isabel Bonich, así lo llevaba diciendo Camps desde que también opinó sobre el asunto a partir del 2015 y desde luego. Vale, vamos a continuar con la entrevista. Por otra parte, ¿dónde o cuál crees que... ¿Cómo te podría formular esta pregunta? ¿Dónde está, mejor dicho, o cuál crees que es el límite a la hora de informar? Yo creo que habría que basarse en lo típico que decimos de mi libertad empieza cuando termina la... No, repito. No, mi libertad termina cuando... Empieza donde termina la del otro, ¿no? Exacto. No, mi libertad acaba cuando termina la del otro. O sea, lo de empieza la del otro. Vale, ya. Yo creo que en el periodismo se debería aplicar la máxima de que mi libertad termina donde empieza la del otro. Entonces, el hecho que se empiece a vulnerar, el derecho a la intimidad, el derecho al honor, se empieza a denigrar la imagen de una persona por un juicio mediático, yo creo que ahí es donde el periodismo debería de poner un stop y replantearse cómo está juzgando un caso. ¿Crees que en este caso la justicia es igual para todos? Yo creo que se ha demostrado que sí. Que tampoco sé qué contestar a esta pregunta. ¿Me quieras contestar? Te voy a contestar. Por ejemplo, continuando con esta misma pregunta, ¿es justa, parcial, equitativa, como queramos decirlo, la justicia para todos? Sacando del asunto la elección del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, que parcial justa no es porque viene de los políticos, cosa de la cual no estoy nada de acuerdo. Yo creo que al final un juez aplica la ley y la ley es igual para todos. Entonces, y todos tenemos derecho a recurrir una sentencia, todos tenemos derecho a llegar al Tribunal Constitucional con un recurso de casación. Yo creo que al final sí es igual para todos, pero creo que no todos se la toman igual. O sea, no todos asumen igual su derrota a nivel judicial, en un sentido u otro. Vale, y para finalizar la entrevista, si tuvieras que comparar lo que fue el tratamiento informativo de este caso, al igual que el proceso judicial, con una mascletá, con un momento exacto, una mascletá, ¿con qué lo podrías comparar? ¿Ah? Repito, si tuvieras que comparar lo que fue el tratamiento informativo y el proceso judicial, el caso Daula, el caso del Pitufeo, con un momento de la mascletá, ¿con qué lo podrías comparar? ¿O cómo podrías explicarlo? ¿Cómo podrías definirlo? Pero con un mascletá completo. O con un momento exacto de la... Yo lo pondría con el momento en el cual la fallera mayor o fallera infantil dicen, señor pirotécnico, para comenzar la mascleta. Por el simple hecho de que yo creo que este caso ha empezado a darnos una visión diferente de cómo juzgar un caso a nivel mediático. Porque este y el de Camps, por ejemplo, o sea, todos los casos de Rita y el de Camps, bueno, los de Camps, nos han enseñado a no juzgar antes de saber la sentencia, porque así como salieron 169 portadas en el país, así como a Rita la acosaron increíblemente, y luego se ha demostrado que todo era falso o no se ha podido probar, yo creo que el momento, yo lo considero como un nuevo inicio a la hora de juzgar. Entonces, yo creo que es ese momento, sería o el momento de inicio de la mascleta para un nuevo tipo de juicio mediático o el momento final. En el momento que todos aplauden, porque ha sido el colofón a dejar de juzgar de esta forma mediáticamente los casos de corrupción sin tener en cuenta la presunción de inocencia. Perfecto. Hasta el día.